Hola, soy Mariana Nava y esta es la entrega de la actividad especial individual de la clase de modelación matemática intermedia. Para esta clase nos basamos, hicimos una experimentación utilizando café caliente y leche fría. Esta experimentación se basa en el principio o busca simular la estratificación de un lago. La estratificación de un lago, como se puede ver en la siguiente imagen, es un proceso que se debe principalmente a la diferencia de temperaturas dentro de un cuerpo de agua. Por ejemplo, tenemos aquí el cuerpo de agua y aquí es donde llega más directamente los rayos del sol. Debido a que llegan más directamente, las temperaturas del agua en las capas superiores es mucho más cálida que la temperatura del agua hasta el fondo del cuerpo, bueno, del lago o del embalse. Entonces, como las temperaturas son distintas, la densidad del agua va a ir variando. Y es debido a este cambio de densidad, que a su vez se debe del cambio de temperatura, que se forman ciertas capas que son visibles para la vista. La estabilidad de estas capas va cambiando conforme va cambiando la temperatura. Esto, por ejemplo, en nuestro sistema se puede apreciar ya cuando dejamos el vaso con la leche y el café por mucho tiempo, porque recordando la ley cero de la termodinámica, la temperatura ambiente y la temperatura de nuestro sistema, que en este caso pues es todo el experimento, van a buscar un punto de equilibrio térmico. Esto significa que va a haber intercambio de calor entre los dos objetos hasta llegar a la misma temperatura. Debido a esto, obviamente la temperatura de todo el sistema, o sea, el café y la leche, va a buscar llegar a la misma temperatura de la temperatura ambiente, por lo que las capas, al ya no haber diferencia de temperatura, van a tener una misma densidad y ya no se va a notar esta separación. Hay mucha diferencia en cuanto si vertemos la leche, perdón, de forma rápida o de forma lenta. Si la metemos de forma rápida, nos arriesgamos a, obviamente, en primer lugar, tener más errores o cometer errores. Y también a que midamos mal la cantidad de leche que queremos poner o que ya entre con demasiado impulso. Esto va a generar que si entra con demasiado impulso, se va a como mover de la zona de hasta abajo y la leche va a ser colocada más en la parte de arriba. Y como va a estar en la parte de arriba, ya no se va a poder crear esta simulación de la estratificación del lago. En cambio, si las vertemos de una forma más lenta y más controlada, podemos garantizar que va a ser nuestra colocación de la leche en la parte inferior mucho más precisa y que el experimento va a ser un éxito. Aquí se puede observar, lo primero que hicimos fue poner en el vaso el café y ponerle la leche utilizando el embudo y el popote. Al final nos quedó algo así y a continuación voy a mostrarles el video en donde yo lo hice experimentalmente. Ok, ahora vamos a hacer la parte experimental. En el vaso alto tenemos 6 centímetros de café y usando nuestro embudo con el popote vamos a poner otros 6 centímetros de leche. Vamos a quitar el embudo. Como podemos ver, tenemos distintos niveles en el café. Y ahora lo que vamos a hacer es medir la temperatura a distintos centímetros, teniendo cuidado de no mezclar.
En la siguiente tabla podemos observar los valores obtenidos experimentalmente con los que realizamos el resto de la actividad. Lo primero que hicimos fue graficar los puntos utilizando la herramienta externa de GeoGebra. En la primera parte los grafiqué por nivel para que pudiéramos apreciar de manera más clara y más obvia el comportamiento de cada una de las curvas. Y ya hasta el final, pues también grafiqué todos los puntos juntos, que aquí ya se pueden observar y que se ven mucho más claros en esta figura. Después se hizo la pregunta de si pudiéramos utilizar, pues, registrar o predecir la temperatura en un momento entre los momentos que ya se usaron experimentalmente. La respuesta es sí, siempre y cuando una de las variables permanezca constante. Por ejemplo, podemos calcular la temperatura a la que va a estar en un nivel hipotético de 2.5 centímetros, siempre y cuando consideremos solo un tiempo como constante, ya sea 5 minutos, 10 minutos, los que sea. En esta parte obviamente estamos aplicando derivadas parciales. Y pues aquí se muestra el modelo matemático tridimensional, es lo que realizamos en clase. Y en esta las curvas de nivel. Las curvas de nivel son relevantes porque nos permiten calcular la temperatura variando solo una de las variables. O sea, una de las variables independientes debe permanecer constante, mientras la otra ya podemos nosotros darle un valor y con eso obtener el valor de la variable dependiente, que en este caso es la temperatura. Se realizó pues 3 curvas distintas, 2 a un tiempo constante y una a un nivel constante, nivel de altura constante. Luego, utilizando las derivadas, bueno, la definición del límite, que un límite, recordemos, nos habla de una aproximación. Debido a esto, pues podemos calcular cuándo el cambio de la temperatura respecto a la altura es mayor, que en este caso sería pues de 4 a 5 centímetros con una diferencia de 13 grados centígrados. En esta parte hablamos un poquito de algunas preguntas detonadoras que nos dio el profesor. Podemos observar en la vida diaria muchos ejemplos de fenómenos que son multivariables. Algunos son, por ejemplo, la concentración de reacciones, bueno, la velocidad. No. Sí, la velocidad de reacción, que está linkada con la concentración de la solución y el aumento o disminución de la temperatura. El aumento y la disminución, bueno, la temperatura y la concentración serían nuestras variables independientes y la rapidez de la reacción sería nuestra variable dependiente. Así como hay muchos ejemplos. En este también hablamos un poquito de la resistividad. Aquí calculamos pues con curvas de nivel la pendiente de esta gráfica. Primero marcamos el punto y después hicimos ciertos cortes estratégicamente, uno en el eje Y y otro en el eje Z. Y ya con estos calculamos pues la curva de nivel y con esa curva de nivel podemos derivar en un punto específico para que nos quede pues ya como se muestra en esta última figura. Los modelos matemáticos en cualquier ingeniería y en cualquier ciencia son básicos porque nos permiten pues este lenguaje que hay entre la teoría y la práctica. En este hablamos un poquito igual de algo que se revisó igual anteriormente, que es las derivadas parciales. Y aquí se puede ver pues todo el proceso que hicimos en base a esta gráfica, que igual utilizamos el límite, que el límite es una aproximación para calcular ciertos valores, que son los que se muestran aquí. Y por último, se habla un poco de qué tan útil es el razonamiento de límites y derivadas parciales en mi carrera, que es mecatrónica, que pues obviamente es fundamental. Nos sirve y es la base de muchos fenómenos para poder comprenderlos, predecirlos y aplicarlos ya en sistemas útiles. Esto sería un poquito todo lo que hicimos en esta actividad y pues muchas gracias por la atención.